generalmente tampoco se está mandando el impulso eléctrico para que el músculo se contraiga. Entonces se pierde la función completa. Porque sí me imagino que debe ser aterrador de que vengas, que te toquen o que no sientas o que sientas de más. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio del día de hoy, donde tengo como invitado a la licenciada Mariana Castro, licenciada en Rehabilitación Física, que tiene su consultorio Fisiolivio en la Ciudad de México. Ya cuenta con más de 20 años de experiencia y ahorita vamos a hablar de un tema muy solicitado: rehabilitación de enfermedades neurológicas. Hola, ¿qué tal? Buen día, licenciada Mariana, ¿cómo se encuentra? Hola, muy bien, muchas gracias, un placer estar con ustedes hoy. Muchas gracias. Aquí tenemos varias preguntas para ustedes. Para empezar, ¿qué es la rehabilitación de enfermedades neurológicas o cuando es algún tipo de procedimiento neurológico? ¿Cuál es la diferencia a cuando son quirúrgicas, ortopédicas o de alguna otra índole? Si hablamos de cirugía que tenga que ver con sistema nervioso, la diferencia con una cuestión ortopédica es que generalmente la cuestión ortopédica se limita, vamos a decirlo así, simplemente a la cuestión mecánica. En el caso de la parte neurológica, está involucrada la cuestión mecánica porque se pierde la función o hay dolor, pero tenemos involucrado al sistema nervioso. El sistema nervioso, generalmente el que está involucrado es el sistema nervioso periférico, son los nervios. Los nervios son los que mandan la señal al músculo para que se contraiga, para que se pueda mover la articulación. Y entonces, por ejemplo, podamos caminar. Entonces, cuando el sistema nervioso periférico está comprometido, así le llamamos, cuando hay una lesión, por ejemplo, entonces, ya sea que no haya señal neurológica en donde el paciente pierde la sensibilidad, que por ende generalmente se pierde la función, porque si se pierde la sensibilidad, generalmente tampoco se está mandando el impulso eléctrico para que el músculo se contraiga. Entonces se pierde la función completa. Y lo que nosotros ahí hacemos es estimular al sistema nervioso periférico, es decir, a los músculos, para que por un lado recuperen la sensibilidad, si hay dolor se quite y se pueda contraer el músculo y el paciente pueda volver a tener una vida regular de forma independiente. Ahí cuando se dan ese tipo de terapias que nos enfocamos, como ustedes dicen, en los sistemas nerviosos, cuando dan la terapia es a base de electrodos, manual, es igual a cuando es de recuperación, que siento yo que debe ser más de movilidad y este lado es más estimulativa, o es la misma tipo de terapias. Así es. O sea, sí trabajamos las dos partes, pero nos enfocamos mucho más a estimular al nervio. Y cuando se dice estimular, es que es bien chistoso, porque por un lado pensaríamos que como no hay sensibilidad, lo estimulas para que la haya, pero también hay pacientes que tienen exceso de sensibilidad. Quiere decir que les duele a veces inclusive el roce con la ropa, por ejemplo. Entonces, yo lo que les digo más bien es modular al nervio, que el nervio no esté disparado, sino regresarlo más al centro, que es donde trabaja, en donde una sensación agradable es agradable y una desagradable es desagradable, sin sentir que te mueres. Pero por otro lado tenemos que también estimular, digámoslo así, el movimiento para que el cerebro y el nervio, de alguna forma coloquial decirlo, se acuerde cómo trabajaba. ¿Y eso cómo lo logran? Eso lo logramos a base, sí de estimulación eléctrica, por ejemplo. Sí utilizamos texturas. ¿Qué son las texturas? Por ejemplo, yo le digo a los pacientes, tomas una pañoleta de seda o una corbata y nos vamos desde esa que es como la más suavecita, a lo mejor hasta una fibra de cocina de lavar trastes, y se pasa por encima de la piel para estimular y modular la sensibilidad, ya sea para volver a sentir en caso de no sentir o que se baje la sensibilidad en caso de que duela horrible. Y también con ciertos como masajes, no le quiero decir golpeteo, pero sí con los dedos estimulas a que el paciente vuelva a sentir, y mucho de esta terapia se hace con los ojos cerrados para que no vean, porque muchas veces la vista sesga la sensación, y muchas veces si no siente nada, si lo haces con la vista y le pides al paciente, por ejemplo, mueve la pierna, y entonces sí a veces la alcanzan a mover de una forma descontrolada, y entonces lo que les decimos es, ahora cierra los ojos, recuerda cómo se mueve bien, pero muévela. Y entonces poco a poco el cerebro va recuperando el hacerlo de forma bien hecho, por decirlo de alguna manera. El paciente, cuando sale de una enfermedad, bueno, no una enfermedad, una operación donde se afectaba el sistema nervioso de esa manera, ¿cuánto tiempo le dura más o menos recuperar otra vez un poquito la normalidad? Porque sí me imagino que debe ser aterrador de que vengas, o sea, que te toquen o que no sientas o que sientas de más o que, traes un dolor constante, y el miedo, o sea, que sale de la persona después de una cirugía. No, les da pavor de así quedé.
O sea, ¿cómo le hacen? Ni me toque y me... Pues vienen súper asustados, les explicamos mucho lo que estoy diciendo y si me preguntas tiempos, el sistema nervioso de todos los sistemas que tenemos es el más complejo, por un lado, y por el otro es el que o puede reaccionar muy rápido o puede ser muy lento. Nosotros tenemos una ventana de oportunidad muy grande que son los primeros 6 meses después del evento. El evento puede ser un accidente o puede ser la cirugía, en donde durante esos 6 meses tenemos que meterle, ahora sí que digamos, velocidad, porque en esos 6 meses vamos a recuperar el 90% de lo que ese paciente va a recuperar. Entonces, yo te diría es hasta 6 meses, aunque muchas veces los pacientes se recuperan antes. Tiene mucho que ver por qué se produjo la lesión. Te voy a contar un caso que tuve, es una persona que le operan el hombro, cuestión de manguito rotador, y se inflama demasiado y junto con la inmovilización se presiona uno de los nervios del brazo, el radial. El radial, parte de su función es extender, poder mantener recto, que no se caiga. Entonces salió con la mano caída. El brazo no le servía y la mano totalmente caída. Entonces yo tenía que rehabilitar al mismo tiempo, buscar reestimular y reeducar al nervio, pero no podía dejar a un lado el hombro porque si no me iba a trazar con el hombro y el hombro se me podía congelar. Entonces ahí nos meten a nosotros doble presión, pero pues hay que sacarlo adelante, no hay de otra. ¿Y cómo le fue al paciente? Bien, ese paciente, es que lo tuve hace años, pero si yo no mal recuerdo, ese paciente tardamos como mes y medio en que el nervio reaccionara de forma perfecta y un mes más para darlo de alta del hombro al 100%. Entonces, si me preguntas, ese mismo paciente, si no le hubiera pasado la lesión del nervio, probablemente en un mes y medio hubiera estado dado de alta del hombro. El nervio nos retrasa el progreso, pero se saca adelante. En relación a lo que viene siendo enfermedades de rehabilitación, Parkinson, lesiones de médula, accidentes cerebrovasculares, algo que le gustaría agregar sobre qué tipo de terapia que le pueda ayudar a la gente que nos escucha a decir, tengo que hacerlo, me voy a animar, no hay que rajarle, es por mi bien. Esas enfermedades son súper complejas porque los avances son súper chiquitos. Y una vez que tú sumas los muchos avances chiquitos, es que la persona tiene grandes logros. En eso entiéndase, yo tengo que empezar a lograr que el paciente, por ejemplo, doble la rodilla para eventualmente poderlo poner de pie, que aguante su peso y poder dar un paso. Y en esto que yo te acabo de decir en 3 segundos, todo esto, a lo mejor nos toma 4 o 5 meses. Entonces, es bien lento, es bien frustrante para todos. Sin embargo, si no se hace, pues el paciente queda como salió del evento, o sea, sin poderse valer por sí mismo, generalmente ni para ir al baño. Entonces, sí es bien complejo, pero es bien necesario. Y la verdad, quien hace la diferencia es la rehabilitación. Una vez que el médico nos lo saca, ahora sí que de la parte crítica de la salud, todo nos cae a nosotros y hay que darle con todo. Y lo que alguna vez platicábamos, mucho de nuestra terapia termina siendo la motivación. Así se puede, échale ganas, porque los pequeños pasitos van a dar grandes pasos eventualmente. Que de otra forma dicho es, si ganamos todas las batallas poco a poco, eventualmente podemos ganar la guerra, pero hay que empezar por una batalla chiquita. Eso que está diciendo está perfecto. Vi un video una vez, agilizaron, digamos, 3, 4 meses o 5 meses de terapia en un solo video. Me tocó verlo. ¿Cómo estaba una señora que no se podía parar? Estaba sentada y no se podía parar. Empezaron, llegaba el fisioterapeuta y le ayudaba a levantarse. Fue pasando, hasta que al final del video ella ya se pudo parar sola y dar un paso. Obviamente, pues ahí acabó el video. Se me hizo muy bonito ese video porque se veía cómo el fisioterapeuta la estaba ayudando durante todo el proceso y fue fortaleciendo hasta que ella solita pudo pararse y ella solita pues pudo caminar. Así es. Y ese video te lo pusieron en cámara rápida, por así decirlo, pero a lo mejor un proceso de 6 meses. Y yo, como les digo, es no te compares con una persona que está en la calle y lo hace todo solo, compárate contigo mismo hace 6 meses, porque es un aumento enorme. ¿Ya lo vio? Porque si lo vio... No, pero yo te diría que eso es un poco como la evolución natural que vivimos, no en el día a día, pero sí, y es una cosa, es una belleza, porque al final también hay una parte bien linda que se crea un vínculo bien especial entre el terapeuta y la persona y el paciente, porque ellos te dicen, me devuelves la vida. Sí, pues imagínese, esa señora ya de perdida se puede parar, ir al baño sola, o sea... Le cambias la vida, literal. Pues muchas gracias, licenciada Mariana, por apoyarnos. Si gusta decir unas últimas palabras para el público.
Yo le diría a estos pacientes, justo los pacientes que se vienen recuperándose de un evento vascular cerebral, un Parkinson o una lesión medular, es la fisioterapia siempre excede las expectativas tanto del fisioterapeuta como del médico. Y hay una condición en las células neuronales, vamos a decirlas así, que son las tanto del nervio como del sistema nervioso central, que se llama plasticidad cerebral. Quiere decir que por medio de la fisioterapia podemos enseñarle a neuronas que estaban hechas para una actividad poder lograr otra cuando las que hacían esa segunda actividad quedaron dañadas y ya no van a poder hacerla. Entonces, siempre hay esperanza y siempre hay posibilidad de mejorar. Entonces, es mucha talacha, pero siempre va a valer la pena. Excelente, pues muchas gracias. Vamos a dejar su información, su tarjeta digital para que la puedan contactar con temas relacionados con fisioterapia neurológica. Y gracias por escuchar. Después de platicar con la licenciada Mariana, me di cuenta que la rehabilitación física es clave después de una cirugía o procedimiento, no solo para recuperarte físicamente, sino también para sentirte bien emocionalmente. No se te olvide darnos like y prender las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio. Gracias por escuchar, esto fue MedTac. Hasta la próxima. Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia, así como el número de procedimientos que ha realizado y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece. En la descripción encontrarás un enlace con más información sobre el tema hablado, así como los especialistas dentro de la República Mexicana que cumplen con los requerimientos para hacerlo. La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como una valoración médica. Y recuerda, invertir en salud para no gastar en enfermedad es una excelente filosofía. Gracias por escuchar y no olvides suscribirte a nuestros canales.